Esto como ya me vaya ya no... ¿Se puede ir para allá, verdad? Pues ala, si se puede, se puede, ¿eh? Estoy en Guatemala y me dirijo a El Salvador, pero he tenido la feliz idea de intentar hacerlo costeando. ¿Pero por dónde vamos? Pero igual se me ha ido un poco de las manos, porque el track que llevo en el navegador me ha traído a la mismísima playa. Tengo que bajar la presión al máximo, claro. Vaya vaivén, chavales. Pues no sé si ha sido muy buena idea, la verdad. Uf, si tengo aquí un problema, hay que subir la moto hasta allá arriba arrastrándola. Y sí, ya sé que en la pantalla vosotros lo veis plano, pero no lo es. E intentar rodar un poco más alejado del agua no es tan fácil, especialmente porque llevo los neumáticos con presión de asfalto. Jijaja, lo que queráis, pero está subiendo la marea. Va a subir la marea Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. Bueno, pues he bajado la presión porque obviamente esto se estaba poniendo un poco feo y aparte está subiendo la marea. Va a subir la marea La verdad es que ahora ya sin presión y se lo va a llevar todo. va un poco más estable. Pues me callo. Más atrás no puedo echarme. Voy apoyado en la bolsa de atrás. ¿A cuánto voy? Ahora vamos muy bien, ¿no? Hombre, ya me podría retirar de aquí, ¿eh? Bueno, también es un buen entrenamiento en arena, ¿eh? Uf, se ha puesto ahí peor, ¿eh? Se ha puesto más blanderre. Me enfrento a los últimos kilómetros en Guatemala, un país en el que he pasado unos excelentes meses, pero de lo que mejor hablaré cuando esté llegando a la frontera, porque ahora, si os parece, me voy a centrar en no estamparme contra el suelo. Si hubiera un restaurante donde pongan ceviche, me paro a tomar un ceviche como hago. ¿Esto es un restaurante o un hotel? Igual si es un restaurante. Tengo hambre. Buenas tardes. ¿Es un hotel o un restaurante? ¿Y es restaurante también? ¿Yo puedo pasar a comerme un cevichito? ¿Tienen ustedes ceviche? Qué rico, ¿no? Solo de camarón. Y una limonada sin azúcar, por favor. Bueno, ni tan mal, ¿no? Pues rico el ceviche. Pero ahora a ver quién se mueve encima de la moto después de haber comido ahí como bastante, la verdad. Bueno, esto va bastante espectacular. Va muy bien la moto, ¿eh? Vamos a meter tercera, a ver qué pasa. Pues tan a gusto, ¿no? Está muy bonito el camino. Yo quería acampar en la playa, pero todo el mundo me ha dicho que ni se me ocurra. Ups. Gracias. Cuando se empieza a ir de delante, ¿cuántos kilómetros llevaremos por la arena? Unos cuantos, ¿eh? Creo que nunca había hecho un tramo de playa tan largo, la verdad. Lo cierto es que no, que nunca he hecho tantos kilómetros por la playa. En concreto son 35 rodando por la misma arena hasta que me encuentre con el primer obstáculo para intentar llegar a la frontera con El Salvador sin dejar de ver el mar. Algo que no sé muy bien si es viable y que tampoco me preguntéis por qué lo hago, pero yo lo voy a intentar. Estoy viniendo arriba, igual demasiado. Y a todo esto, por cierto, está atardeciendo y la playa sigue demasiado habitada como para encontrar un lugar resguardado en el que acampar sin que me vean. Así que veamos dónde acaba el día. Aquí parece que aquí va a haber que salirse. Aquí no hay salida, chavales. ¡Buah! ¡Qué chulo!, ¿no? Pues muy bien. ¿Y por dónde salimos de aquí? Esto es
no hay camino. Esto está cerrado. Disculpe. Hola. ¿Por ahí hay salida? Hay salida. ¿Y ahí luego hay un camino para allá o ya no? Ahí sale la mera calle, Todo. la que llega a la barra. Se conoce como barra a una formación de tierra en cuerpo de agua. ¿Qué calle? Hostia, no llevo nada de presión, ¿eh? Es decir, para que nos entendamos, una especie de lengua de arena que forma una península y a la que en este caso O sea, no le voy a poner presión porque esto, en teoría, voy a seguir por la arena. solo puedo llegar en barca, porque aquí se junta con la desembocadura del río Los Esclavos. ¿Hay camino? Ah, ¿qué es por ahí? Ah, ¿eh? ¿Cuándo yo? ¿Para allá? ¿Para los lados? Sí. ¿No hay camino para allá, para seguir por allá? No. Ya no hay camino, ¿eh? Ajá. Solo en lancha, ¿eh? Y no hay por la playa no puedo. Bien, pero como está el cañón. está el cañón, ¿Qué es el cañón? donde entra el mar, Y ahí ya no hay camino por la playa, ¿eh? ya no. Ah. ¿Y ustedes a qué se dedican acá? A vender papas, a vender coco, a vender gaseosa. ¿Para quién? Para sobrevivir. ¿Y a quién se lo venden? Al turismo. Ah, ¿vienen turistas aquí? Sí. ¿Pero extranjeros o del país? De Guatemala, como de la capital. De la capital. Muy bien, hombre, muy bien. De Estados Unidos también. También vienen gringos, ¿eh? Bueno, chavales, pues nada, me voy a tener que dar la vuelta, ¿no? ¿Qué remedio? Pues a ver, ¿por Se qué? puede tirar por el salado. ¿Qué es eso? Aquí por el ferry de Hawái. ¿Hay un ferry aquí? Sí, para ir al Chapetón. Y le llega ya al Chapetón. Muchas gracias, chavales. Que tengáis buena tarde. Que vendáis mucho a los turistas. Bueno, pues va a estar divertido esto. Y como siempre me ha pillado esto en la hora del día en la que debería estar pensando en dormir. Guau, chavales, está el cielo muy bonito. Qué pena no poder acampar por aquí, ¿no? Buenas tardes. Restaurancitos. Esto parece un hotel, ¿no? Yo quería acampar hoy. Mira, Hotel California. Hombre, teniendo el sol ahí, metiéndose dentro. ¿Es usted de acá del hotel? ¿Y qué cuesta aquí una habitacioncita? 50. 150 quetzalitos. ¿Puedo verla? Pues es que igual es lo más inteligente por mi parte, ¿no? Yo quería acampar. Estoy como un niño pequeño y yo quería acampar. ¿Tiene aire acondicionado y todo? Intenso el día, ¿eh? Hay una buena ola ahí, ¿eh? O sea, sobre todo hay una ola, yo creo que bastante... Mira. Bastante para aprender, ¿eh? Igual acabo comprándome una tabla y haciendo como en Indonesia. Amanezco en El Rosario, esta pequeña aldea en la que terminé anoche, y lo hago exactamente con la misma idea de ayer en la cabeza: intentar cruzar el río Esclavos y seguir por la barra del Giote, costeando hacia El Salvador. ¿Y no podré yo encontrar una barquita ahí que me cruce? Ajá. Claro, hacia allá voy. ¿Y tiene usted la certeza de que no voy a encontrar una barca que me cruce por allá? No la suben. Bueno, lo voy a intentar por si acaso. Bueno, pues vamos a ver. Es tardísimo, para variar, porque he estado trabajando, para variar. Este hombre dice que es imposible cruzar. Yo es que quería cruzar hacia el otro lado y seguir por la playa. Yo voy a intentarlo, ¿no? Por lo menos. Buenas tardes. ¿Usted cree que esa moto se puede cruzar por ahí? ¿Con alguna barca? Pesada, bueno. Está pesada, sí. Si le quito todo son 200 kilos. ¿Qué dice usted? Está difícil. Difícil. Subirla, hay que subirla. Sí, que subir. ¿Usted tiene barca? Sí, pero no hay personal para subir. No hay personal. ¿Puedo ver la barca? ¿Esa está ahí, la suya? ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Mejor ir al ferry, ¿no? Pum, pam, pin y ya está, ¿no? Sí, claro. Ya solo bajarla por aquí. Sí, ya por aquí se complica, sí.
Nada, me dejo de tonterías y me voy al ferry. Gracias. Adiós, chavales. Vámonos al ferry. Vale. Joder, macho. ¿Cómo se va con la presión alta, Igual me he pasado de presión. Me toca dar la vuelta 3 kilómetros hasta buscar el ferry. Mira, ferry. A la derecha. Chaval. ¿Cómo se va? Es el ferry. ¿Y ahora qué? Hola, voy hacia El Salvador. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Me subo ahí o cómo? Estoy esperando el ferry y me estoy empezando a encontrar cada vez peor. Y es que esta mañana he comido un trozo de pollo. O sea, me he comido un trozo de pollo, me ha salido un poco feo. Pero el siguiente trozo que he comido, ya directamente lo he echado. Como que el cuerpo, no quiero ser muy asqueroso, pero imaginaos la movida, o sea. Y ya no he comido más. Pero creo que es que estaba en mal estado. Total, que me estoy empezando a encontrar feo, raro, mal. Y aquí estoy, tiradillo. ¿Cuánto dura más o menos? 10 minutos. Perfecto. Finalmente, el capricho de avanzar al máximo costeando se desvanece en este ferry, que me cruza el canal de Chiquimulilla y me permite seguir el camino hacia El Salvador, pero ligeramente más al norte, y ya lejos de la barra y de la costa. Que tenga buen día. ¿Qué está todo el día aquí? ¿Para allá, para acá? Ahorita me voy de regreso. Ah, muy bien. Perfecto. Que le vaya muy bien. Bueno, pues vámonos, ¿no? Uf, qué gusto. Aire. Una vez en tierra firme y habiendo ya sorteado el río y el canal, y sin aparentemente más obstáculos acuáticos en el camino, me dirijo hacia la frontera, pero antes me planteo si parar o no en un lugar que me genera cierta curiosidad. Tengo un contacto de un sitio, es que no sé cómo se llama, donde hay camarones. Camaronería, camarera, camaronería. Camarón para los españoles son gambas. Igual es interesante, ¿no? Ya que como tanto camarón, ver cómo se producen. Opa. Bueno, ya me encuentro bien, ¿Qué será esto? Azúcar. ¿Qué cultivan acá? Semilla de caña. ¿Caña de azúcar? Sí. ¿Y qué tarda en salir? 6 meses. Eso, en 6 meses ya da caña. 6 meses ya está para la azúcar. Muchas gracias por la información. Buen día. Vaya trabajazo es el campo, Luego los flipados de la ciudad nos lo comemos todo ahí como si no hubiera un mañana, pero esta gente se tira ahí 8 horas ahí al solazo. Bueno, aquí ya está un poco más crecida la caña de azúcar, como podéis observar. Hostia, aquí hay un río. ¿Podré cruzarlo o no? No. Voy por aquí, voy a asegurar, ¿no? O sea, menos mal que me he venido por aquí porque este río no lo habría podido cruzar. Bien hecho, pues. Hola. ¿Eso es una finca de camarones? Sí. Ah, es que tengo yo un contacto aquí. ¿Cómo está usted? Pues vamos a llamar. Bueno, esto es una camaronera. El dueño de esta camaronera es amigo de Alex y me han invitado a que pase a, no sé muy bien a qué, si a quedarme aquí a dormir o a ver el tema de los camarones o a atravesar por aquí hacia allá, hacia El Salvador. No tengo ni idea, la verdad. Me estoy dejando llevar absolutamente. Oye, Charlie. Sí, ¿cómo está usted? Al fin, ¿Qué tal? lo estuvimos esperando hace algunos días. ¿Ah, sí? Te vas a ir a esa casa. Venga conmigo. Bienvenidos a la finca camaronera Mayazal. Pues la verdad yo no tenía ni idea de que hoy iba a acabar aquí, ni cómo iba a acabar aquí. Yo tenía la referencia de este sitio, una camaronera, es decir, un sitio donde se producen camarones, y me han dejado una habitación para que duerma hoy, mañana por la mañana. No sé si alguien me podrá explicar un poco el tema de los camarones. Alexander de Bosé, todos me dicen Sandy. Cecilio. Y después nos vamos a El Salvador. Hoy sí o sí entramos en Salvador y cerramos el capítulo de Guatemala. Guionista mediante, creo. Porque el plan es que no hay plan. Solo me queda
Estoy fatal. El pollo asesino ese me ha dejado. Espero que sea solo eso, ¿eh? Atravesar esta finca de los Camarones, que es bastante grande, y la voy a atravesar para ver las piscinas que... He estado cultivando camarón como biólogo que soy. ¿Y cuántos años lleva acá trabajando? Llevo 29 años. Producimos en esta finca 1.000 millones de kilos de camarón. Sí, todo el camarón es de exportación, va para todo lado del mundo. ¿Son crías todavía? Sí. Bueno, vámonos de aquí, por aquí. Oye, qué ilusión subirse a la moto, avanzar hacia un país nuevo. Eso lo transferimos de este estanque pequeño, que es una precría, y lo llevamos a la piscina de engorde. Trabajan aquí 700 y pico personas. ¿Cómo debe ser, no, manejar una empresa con 700 y pico personas, varias fincas? Aquí estamos encontrando tecnologías nuevas para producir camarón. Esas son las piscinas, los estanques de camarones que están empezándose a llenar ahora, que en época fría los vacían todos porque el camarón no cría bien o no sé qué, y lo aprovechan pues para limpiar. Bien ricos que están luego, ¿eh? Se llenan con agua del mar. Es todo una movida esto, ¿eh? ¿Nos parece? Somos muchos millones de personas comiendo camarones, ya el mar no da suficiente y ahora lo dan estos estanques. Hoy en día es muy difícil sacar más del mar, el mar ya no da más y ha llevado a reemplazarlo el cultivo de camarón. Qué gusto arrancar la moto y que te dé el airecillo en el cuerpo. Nos unen algunos amigos en común, como Alex. Sí, Alex Rude, ¿qué? Y una afición en común. A andar en moto, a andar en moto. Bueno, pues yo creo que la frontera con Salvador está ahí ya prácticamente, ¿eh? A ver, sí, mira, ¿ves? Ese río de ahí, creo que es un río, es la frontera con El Salvador. Y ahora lo que vamos a hacer es ir hacia el norte para entrar legalmente. Ahora sí, recorro los últimos kilómetros en Guatemala, un país al que entré sin ninguna idea preestablecida y que me sorprendió recibiéndome con los brazos abiertos. Especialmente por su gente, pero también por sus paisajes y caminos tan moteros. Me quedo con muchos momentos, como la ruta del Cardamomo y Alta Verapaz, también con la subida a la Catenango y con todo lo que allí sucedió, pero sobre todo con tantos buenos personajes anónimos que aparecieron en el camino y me hicieron el verdadero viaje. Ya de grande quiero ser enfermera. Y todo ello sin olvidarme de aquella secuencia de malos acontecimientos que terminaron con un positivo en COVID y una semana de cuarentena, pero excelentemente atendido por personas que no me conocían de nada. Por todo eso y por mucho más, nunca me olvidaré de Guatemala y en especial de su gente, los chapines. Antes de meterme en la frontera debería desayunar, ¿no? Yo quiero comer, hombre, pero comer rico, de verdad, comer bien. Tengo hambre. ¡A comer! Quiero comer. Dame la comida buena, chicharrones, papita frita. Es que no, o sea, ahí está el pirulis. Voy a comer un pollo como siempre. La mancha de mora con otra mora se quita, o eso dicen. Pues venga, va. Y la de un trozo de pollo en mal estado, Pollo granjero. la voy a tener que quitar con otro trozo de pollo. Más que nada porque no encuentro otro sitio donde comer. Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica. Yo creo que voy a quitar todas las cámaras, menos la del casco, para cruzar la frontera, por si acaso, por no llamar mucho la atención. De hecho, voy a quitar también la tableta, creo. Una cámara. Vámonos de Guatemala, vámonos a El Salvador, a ver si nos dejan entrar. Lo primero que tengo que hacer es desimportar la moto. Hola, ¿desimportar la moto es acá? Sí, a la vuelta. No quiero perder de vista la moto, así que vamos a ir por aquí. Migración, entradas, ingreso. Hola, desimportar la moto, porfa. Estoy saliendo de Guatemala. ¿Saliendo para el trampo o saliendo para El Salvador? Estoy saliendo para El Salvador, sí. Gracias. Bueno, ya está el trámite hecho. ¿Qué dice usted? 90, 90. Estoy guarreando con el cambio. Hola, ¿cuánto me das por 675 quetzales? Te doy $88. 675. Bueno, pues ahora, dinero cambiado. Vamos para El Salvador. Vaya Cristo que hay aquí. Buah, chavales, la que hay aquí montada. Y quedaos bien con este puente colapsado de camiones que hace de frontera entre Guatemala y Salvador. Porque en el próximo capítulo será bien protagonista. Preparaos para vivir
Otro gran momento fronterizo. Justo entrando en Salvador, ahora te llamo otra vez. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿me permite documentos? ¿De la moto? Sí. Sí. Sí, lo tiene que llevar ahí. ¿El qué? Un documento que le haya dado aduana del Salvador. ¿Del Salvador? Ajá. ¿Ya entra en El Salvador?